Poco a poco nos vamos completando. ¿Cómo les fue con la tarea? Resulta que, recuerden, voy a hacer una recapitulación. La materia, instruirse, aprendiendo, se refiere a la autodidacia, ¿sí? Tenemos que ser los abogados autodidactas. Nosotros nos encargamos de proveernos nuestras propias fuentes de investigación, nuestras propias fuentes de estudio. Habíamos dicho la lectura. ¿Me escuchan? Sí, profe, fuerte y claro. Sí, la lectura, el debate, es decir, instruirnos. Vemos un documento, subrayamos, lo leemos, subrayamos, y en nuestra cabeza vamos haciendo ensayo. El ensayo significa la concatenación de información obtenida de la exterioridad, ya sea de fuentes documentales o fuentes directas, fuentes de campo. Perdón. Y entonces vamos armándonos una realidad interna y luego cuando exteriorizamos o externamos el conocimiento en pleno proceso, sea en un caso de divorcio, en un caso de defensoría penal, etcétera, lo hacemos con la mayor ética posible, buscando la ley, la justicia, porque ya ensayamos toda la información, porque somos autodidactas. Y otra de las características del abogado que es autodidacta, pues es el estudio de caso, que es lo que nos toca hoy. ¿Quién empieza? Estudio de caso. Desde la Defensoría vamos a trabajar el día de hoy. María Andrea, adelante, por favor. Bueno, entre todo el grupo propusimos el caso de Florence Cassel. Ahorita Perfecto. como está muy de moda la salida de Vallarta, pues escogimos ese tema, en Perfecto. el cual pues no sé si alguno de los compañeros quiera comenzar a narrar el caso o algo así. Robert, ¿vas a comentar algo? Sí, no, nada más que pues ya que había hablado María Andrea Escobar del caso, pues que ya lo empezara a comentar, pero como vi que ya no comentó nada, pues ya ahora ya me embarqué yo solito, ¿verdad? Adelante. Pero, sí, ella fue detenida, su proceso no fue como debería de ser, y gracias a eso ella tuvo la fortuna de ser liberada, porque el juez no la pudo sentenciar, ya que su debido proceso fue, pues, no fue, tuvo muchas inconsistencias, maestro. Lo que me llega a la cabeza es de que se supone que la fiscalía sabe el debido proceso de cómo llegar para poder sentenciar a un delincuente. Y si a Aquí ella... hubo un problema, Robert, hay que contextualicen todo. Efectivamente, el debido proceso. Si yo no cumplo con la cadena, con toda la cadena de mando y el debido proceso, el caso se me cae. Pero en este caso, chequenlo bien lo de Cassés, porque si era la misma acusación, porque uno salió a los 7 años y el otro a los 20. Adelante, Robert, sigo contigo la palabra y ahorita siguen los demás. No, sí, nada más era eso, pues, profe, de que el debido proceso no se hizo. Yo no entiendo cómo la fiscalía, sabiendo que se supone que están en fiscalía y saben qué deben de hacer para que a un detenido realmente lo procesen. Pero si yo lo veo así como que vamos a hacer esto y ella verá si hace lo que tiene que hacer para que tarde o temprano salga libre, ya que el juez lo único que la liberó, no realmente nunca la juzgó por el delito que hizo, sino la liberó por el mal proceso que se hizo. Y hasta ahí le dejo, profe, para que los demás también puedan participar. No fue, ni siquiera fueron juzgados. Adelante, Julio. Sí, profe, buenos días. Así como dice mi compañero Robert, digo yo, en el punto de vista, y en mi punto de vista, pues es que hay varias hipótesis, ¿no? Uno de ellos dice que Carlos Vallarta, la pareja
en ese entonces de Florence Cassés, tenía un problema con un empresario muy allegado a Felipe Calderón, entonces que fue una forma de venganza el imputarles eso, porque pues, es un delito grave. El delito de secuestro, importación de arma y asociación delictuosa era un delito grave, tal cual que se sentenció a 60 años de prisión a los dos. ¿Qué fue lo que llegó a darle una pauta, un razonamiento o un voto de confianza o, quiere decir, a Florence Cassés? Que el consulado de Francia metió las manos. Se hizo el mismo presidente Nicolás Sarkozy, ¿eh? Adelante. Sarkozy. De hecho, se hizo hasta se empezó no una guerra, pero sí una distancia entre México y Francia, porque, digo, en parte tenían razón, al ser extranjero, pues no tienes el desconocimiento de los sistemas jurídicos en México, y aparte no se llevó un debido proceso, ya que se expuso ante los medios como una acusación directa. Digo, la presunción de inocencia va para todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y a ella la atenuaron de que era la que le daba de comer y había sido partícipe. Eso, aunado a que no se le trasladó en tiempo y forma al Ministerio Público, también tienes un tiempo de traslado. Como usted dice, la cadena de custodia, de mandos, no se debe de saltar, porque si no es ahí donde se hace la disyuntiva, y aunque tú tengas el caso 100% ganado o tengas las pruebas completamente de la persona, si dejas algo a la deriva, es ahí donde la defensa puede atacar, meterse y liberar. Y no es porque haya corrupción, sino es porque pasó eso. Entonces, ahí como dice el profe, si los dos tenían la misma ventaja o desventaja, ¿por qué una salió a los 7 años y el otro acaba de salir hace escasos unas semanas? Y eso no fue como que justo, digo. En mi punto de pensar, si los dos eran inocentes, si los dos iban en la misma camioneta, si a los dos les incautaron el mismo delito y los acusaron por lo mismo, porque una salió y por otro por presión del gobierno. Entonces, pues, es correcto. No pierdan de vista eso, la cadena de custodia. Adelante, Candy, por favor. Fue acusada de participar en secuestros por parte de la banda de los Zodíacos en primera instancia, y fue condenada por 96 años de prisión, y luego fue reducida a 60 años. El 9 de diciembre se transmitió en televisión, y el caso de Cass y Vallarta lo revelaron ante toda la audiencia. Muy bien. Pues el análisis busca entender cómo se violan los derechos. Nada más, profe. Perfecto, muy bien, excelente. María Andrea, vamos contextualizando, ¿eh? Adelante, María Andrea. Pues sí, bueno, recordemos que esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia fue en 2013. En esa época, pues fue un hecho trascendental, primero que nada porque se defendieron los derechos humanos. Lo que nunca quedó claro fue lo que sería en este caso si eran culpables o no eran culpables, ¿no? Todavía hay esa contradicción de que sí o no. Pero bueno, yo creo que tampoco se ejerció una real justicia, ya que estuvo muy viciado por todas estas cuestiones de una presión internacional. Incluso el hecho de que Florence Cassés era francesa, pues eso también influyó muchísimo, que la presión internacional estuvo presente, ¿no? Y bueno, cosa que se ve comparando con Vallarta, como él permaneció 20 años sin haber sido realmente sentenciado, sin embargo estuvo privado de la libertad 20 años, ¿no? ¿Dónde estuvo la justicia? Bueno, nos enfocamos a los culpables, pero ¿qué pasó con las víctimas? Porque hubo víctimas de verdad. ¿Qué pasó? Sí, pero acuérdate que fue un montaje, no estaban ahí las víctimas, se las llevaron. Los reporteros salieron, iban saliendo de la casa. ¿Cómo puedes tú pensar que llega la policía a reventar un domicilio y los reporteros ya están adentro? Adelante, síguele, por favor. Ahí nos damos cuenta de toda esa corrupción que había en gobierno en esa época, porque efectivamente, como dicen, no salieron las víctimas, pero había víctimas. Entonces, ¿qué
si fueron fabricadas, ¿por qué no se investigó más esa parte, no? O si no fueron fabricadas, ¿por qué no se les dio justicia? Que eso es lo, digamos, la situación de nuestro país en cuanto a la justicia, ¿no? Que debe de cuidar ambas partes. Y sin embargo, se siente como que el caso pues estuvo como muy conflictuado. No, complicado y viciado. Nomás para que te des una idea, va para todos, ¿eh? Era tanto el poder, porque dices, ¿cómo no siguieron el caso? Escogieron un caso bien complicado para empezar, ¿eh? Imagínate que matan a Juan Camilo Muriño, el secretario de Gobernación, mano derecha del Espurio Calderón, y luego antes habían matado a Martín Huerta, otro secretario de Gobernación en Guanajuato, un helicópterazo. A este lo matan en un avionazo en pleno centro de México. Nomás para que se den una idea, ¿eh? No sé, imagínate que no le harían al pobre de Vallarta. Adelante, continúa. Ajá, como decíamos, se supone que los apresan fuera del domicilio de donde los llevan a hacer todo el show, porque fue como bien lo dicen, está comprobadísimo que fue un montaje, ¿no? Ok, los aprenden fuera y resulta que los acusan de secuestro y creo que hasta violación de parte de Vallarta, supuestamente. Como dicen, había dudas razonables y como lo que hemos aprendido en esta parte, que cuando hay dudas razonables, pues ahí, pues no se puede culpabilizar a alguien porque existe la duda razonable, ¿no? Y como bien lo dicen, el proceso estuvo completamente deformado, fue una vergüenza internacional que fuimos exhibidos con esto, ¿no? Al grado que tuvo que entrar una investigación especial. Recordemos que ahí estuvo Olga García Cordero, algo así se llama, para ir desmenuzando todo ese proceso con el cual estuvo viciado, ¿no? Y bueno, en esta parte considero que estas violaciones realmente fueron graves y sobre todo porque tuvo que intervenir Francia, incluso yo creo que los que hicieron el montaje no se imaginaron la magnitud de la problemática porque trascendió hasta de manera internacional, ¿no? Entonces, yo creo que no, al montarlo, que querían alabar a alguien o que quedaran bien ciertos personajes que no imaginaron la magnitud de los problemas porque fue hasta a nivel internacional, pero yo creo que lo duro del caso es que quedamos exhibidos, como dicen, no, ya nos exhibiste. Muy bien. Entonces ahí está el problema, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. El punto es que se rompió totalmente el proceso. Carla, adelante. Muy bien, gracias. Sí, profe. Como comentaba mi compañera Andrea, pues todo este caso comenzó porque los detuvieron en la carretera, ni siquiera fue en el rancho, fue en la carretera y 24 horas después fue cuando se hizo todo el montaje. Ajá. En este momento fue cuando se violó sus derechos porque no fueron puestos a disposición inmediatamente ante el Ministerio Público. Si a lo que nos dice Carlita, si hubiera ley y justicia, hubieran quedado libres casi inmediatamente, 72 horas. Uh-huh. Sí, porque pues de hecho, o sea, ni siquiera tenían por qué haberlos detenido, ¿no? Porque solamente iban en la carretera. En orden de detención, no fue en flagrancia. Ajá, sí, no fue en flagrancia. Ajá. Y ya cuando se hizo todo este montaje, pues lo hicieron con víctimas que al final, pues, uno de ellos no fue víctima porque se presume que su secuestro fue autosecuestro. Uh-huh. Entonces, pues ya por eso también no se les pudo comprobar el delito de privación de la libertad. Uh-huh. Y de la señora y el niño, pues igual tampoco se les pudo comprobar su culpabilidad, porque en sus testimonios, en las declaraciones que dieron ellos, decían que no reconocían ni la voz ni a la persona, a esta Florence Cassens. Ajá, que ellos no la reconocían. Tu acento era tan fácil, dices tú, o sea. Exacto, ajá, y que ellos no reconocían la voz. Entonces, semanas después,
1 o 2 semanas después que ratificaron su declaración, fue cuando ya cambiaron y dijeron que sí, que había sido ella. Entonces, por eso, pues también no se pudo comprobar bien la culpabilidad de ellos. Y bueno, yo lo que tengo duda, profe, es en por qué en la sentencia, bueno, cuando sentenciaron a Florence Cassés, se supone que a los dos los estaban, perdón, a los dos los estaban culpando por el mismo delito. Y se supone que entonces, cuando sentencian a uno, deben de sentenciar al otro, ¿no? Por esto de la cosa juzgada. No, son cosas diferentes, fíjate que, pero al final de cuentas dictaminaron que era el mismo delito. Por eso la pregunta, ¿por qué uno sale antes y el otro después? Pero se juzga por separado. Sí, porque los juzgaron por separado. A ella solamente, bueno, su sentencia fue por la violación de todos sus derechos, que también no se le dio acompañamiento consular, no tuvo la debida defensa. No, y aparte fue un montaje. Dice Loré de Mola que no se enteró que era un montaje. Ah, qué tipo tan sinvergüenza. Sí. Ajá. Bueno, y creo que sería así como que un contexto, ¿no? Muy bien. Gracias, Charlita. Adelante, Vania. Profesor, mis compañeros Neri y Luis Eduardo, bueno, y yo, hicimos otro caso. No sé si se lo podemos exponer. Sí, hicieron otro caso. Bueno, entonces concluimos porque vienen algunas preguntas con respecto del caso, porque, bueno, lo contextualizamos apenas y luego vamos a determinar, no vamos a alcanzar ahora, pero para la próxima clase sería cómo estructuras la defensa. ¿Verdad? En este caso, les voy a ser sincero, como fue un caso mediático de corte político, era muy difícil la defensoría. Como quiera que juegues, pierdes, porque el poder tremendo del espurio Calderón, pues no dejaba lugar a nada. Entonces, si Cassés fue liberada, fue por la presión tremenda de Nicolás Sarkozy, el presidente de Francia. Pero en realidad era un caso perdido, ¿eh? Los abogados de Vallarta decían, pues, ¿y qué más podemos hacer? Se acreditó toda la violación de derechos se violó la cadena de custodia, todo, y sin embargo no los dejaban salir, ni siquiera fueron sentenciados, ¿eh? Abraham, adelante. Entonces dejamos el caso de Vania para la segunda. Sí, profe. Buenos días. Buenos días, compañeros, buenos días. Pues yo estaba viendo lo de Florence Cassés y Vallarta. No me voy a extender mucho, que luego me paso, pero por lo que yo más o menos estuve leyendo e investigando y llegué a ver algunos videos que se me hicieron muy importantes. Creo que lo dijo Julio al principio, que el tema que tuvo ahí fue con un empresario, Vallarta, pero es por parte del cuñado, o sea, el hermano de Florence Cassés, que ellos se asocian o empiezan a hacer negocios carros con respecto a compra y venta de materiales para belleza, spa y todo ese relajo. Empiezan a tener una sociedad donde invitan a Vallarta, que es donde conoce al otro empresario, que él es el que está, pero bien parado en ese momento con la policía, que sería con García Luna. De ahí desprende que ellos llegan a tener un conflicto de intereses en una sociedad que tenían tanto el francés como el otro, creo que era, no recuerdo la nacionalidad, pero no era mexicano. Empiezan a tener un conflicto. De ese chino. Conflicto, ¿dónde? Era chino, el empresario, ¿no? Creo que sí era chino. Empiezan a tener ese conflicto. ¿Y qué es lo que hace el que estaba más apegado a García Luna? Dice, oye, necesito que me hagas un favor y le des un escarmiento a este francés porque pues, está como que saliendo del corral y pues, hay que regresarlo. En ese momento se conocen o ya tenían 2, 3 visitas, Vallarta, Florence Cassés y el chino. Ahí es donde empiezan a tener como que convivencias, y en una ocasión Vallarta iba a pelearse con el chino. Judío, nos corrigieron que es judío. Ah, judío. Que es una discrepancia que tuvieron entre ellos. Y de ahí se supone que
renace el montaje. Estaba leyendo, no sé qué tan confiable sea, no me puedo investigar ya más, he tenido algunas situaciones aquí en casa, que había otra persona involucrada, la cual era la que era dueña de todos los espectaculares en esa época de la Ciudad de México, que su hijo se metió, no me acuerdo si fue con el judío o con el francés, y tuvieron algún roce también, y él lo tenían que desaparecer al chavo para que ya no lo pudieran, pues prácticamente privar de la libertad o matarlo. La persona esta también conoce a García Luna. ¿Qué es lo que hacen o qué es como empieza el montaje? Como escuché en esa parte, que la señora empresaria le dice a García Luna que pues, tenía que chispar a su hijo, o sea, sacarlo de la ciudad porque ya urgía, si no lo iban a matar. Entonces dice, yo tengo que darle un escarmiento a este compadre francés y tengo que salvar a este chavo. Oye, ¿no estarás confundiendo el caso de Miranda de Wallace con este? Como que ya me perdí ahí con tú. No, es que haga de cuenta que se unen porque García Luna mata a los dos pájaros de un tiro. No sé si sea el mismo caso de lo que me comentó usted, pero fue de lo que salió de ahí del video que pude ver, que es lo que hace, que es el que señala a Vallarta como su secuestrador, que fue el montaje que hicieron. Por eso ese chavo ya no aparece en un rato, y creo que ni sigue apareciendo. Entonces, yo siento que es el caso de Miranda de Wallace. Yo no lo relaciono, pues. A ver si lo encuentro, le mando el video. Sí, por favor. Sí está interesante. Y bueno, hasta ahí lo dejo para que los compañeros también tengan participación, profe. Gracias. Gracias, María Elvia. Gracias, Abraham. Sí, profe, buenos días. En el caso de Francesc Cassés, pues aquí violaron sus derechos. En la primera sala de la Corte, que es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se dictó, se ordenó su libertad inmediata e incondicional, pues por todas las faltas procesales que tuvieron. Algunos principios que se dieron a conocer fueron los derechos de la notificación de contacto y asistencia consular, el ser puesto en disposición inmediata ante el Ministerio Público, las violaciones de derecho a ser puestos en disposición de inmediata al consular, y sus derechos fundamentales a la presunción e inocencia. Estos fueron los no sé cómo decirles, los derechos fundamentales que se dieron para dar un amparo, para hacerse ese amparo y la defensa de Flores Cassés. Profe, es todo. Muy bien. Sí, recuerden que tienen que tener muy presente los derechos humanos, garantías individuales, cadena de custodia para poder estructurar su defensa en el caso o en cualquier caso. Adelante, Mayra Guadalupe, por favor. Ya voy, profe. Gracias, buenos días. Yo igual voy a seguir hablando igual del caso de Florence Cassés. Pues se consideraba que la decisión de la Corte fue acertada, ya que defendió los principios fundamentales del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Si bien Cassés fue acusada de delitos graves, la forma en que se llevó a cabo su proceso violó sus derechos fundamentales, lo que se justifica su liberación. La Corte actuó como garante de la legalidad y la justicia, enviando un mensaje claro sobre la importancia de respetar el debido proceso en cualquier circunstancia. Se busca entender cómo
cómo ponderó las violaciones al debido proceso y la presunción de inocencia en el caso de Florence, y cómo estas consideraciones llevaron a la decisión de otorgarle la libertad. El caso Cases se convirtió en un hito en la jurisprudencia mexicana, destacando la importancia del debido proceso y la protección de los derechos humanos, incluso en casos de delitos graves. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se busca entender cómo las violaciones debido al proceso y la presunción de inocencia en el caso de Florence, y cómo estas consideraciones llevaron a la decisión de otorgarle la libertad. Bueno, esas fueron mis conclusiones, profesor. Muy bien. Gracias. Tomen la cadena, muy en cuenta la cadena de custodia. Antes de darle la palabra a María Magdalena y a Brian, voy a hacer un comentario. Nada más para que se den una idea. Porque no sé si investigaron a fondo la documentación de este caso o nada más se fueron al aspecto mediático. Imagínense que a mí me detienen en mi domicilio y me acusan de que tengo armas, droga y un secuestrado. Entra la policía sin orden de allanamiento, entra la policía y me llevan detenido con un secuestrado ahí y con armas y con droga. Le voy a preguntar a quien me levante la mano. Ahorita, los que tienen la manita levantada, esos son, ahorita, los que estamos en el caso. Pero para este ejemplo que les estoy dando, ¿qué va a pasar conmigo? A ver, había un secuestrado adentro, había armas y droga, pero no tenían orden de allanamiento. ¿Quién me dice? Mi abogado defensor, ¿qué va a decir? Julio? Adelante. Sí, profe, pues en principio de cuentas, pues no te están notificando el por qué te están deteniendo, están invadiendo tu privacidad y están violando los protocolos de actuación. ¿Cómo me defiendes? Porque yo salgo en 3 días, 72 horas. Sí, ¿cómo te defiendo? Aún fuera real, aún fuera real que soy secuestrador y que tengo droga y armas, Sí, no se dictó una, ¿cómo se le llama? No se fue ante la instancia real, que fue el poder o el Ministerio Público que dictó el allanamiento de morada o una... No, entraron a la brava. Sí, o sea, tienes que tener una orden para tú ingresar, y esa orden tiene que venir dirigida ante el domicilio y ante tu persona para poder ingresar y tener una presunción de algún delito, de culpabilidad de delito. Entonces tú no puedes allanar una persona, tú no puedes detener a una persona si no tienes una orden de aprehensión o una orden de cateo. En este caso sería la orden de cateo, que están violando tu privacidad y tu derecho a la privacidad. En este caso, todavía estoy con los otros pendientes. ¿Cómo me defenderían? ¿Quién sigue? María Magdalena. En este caso, maestro. ¿Cómo me defiendes? Otro todavía está pendiente, pero de este caso, ¿cómo me defiendes? Bueno, en este caso de que no hay una orden de cateo, que no llevan ellos una orden para poder revisar y atender, meterse a la propiedad, pues se debería todas las inconsistencias que hay dentro de ese caso. Este caso es muy fácil. La pregunta es, ¿cómo me defiendes? Yo en 3 días necesito estar en la calle, aunque sea secuestrador, con droga y con armas. Por eso les digo, es que es importante la cadena de custodia que se violó con Florence Cassés y Vallarta. Sí, hacer las investigaciones, ¿no? Investigar, buscar pruebas de que la situación está mal conformada. A ver quién me da la respuesta. Piénsenlo muy bien. Yo estoy preguntando, las pruebas están, se llevaron a un secuestrado, liberaron a un secuestrado y hay drogas y hay armas, pero a mí me dejan en libertad en 3 días, aunque sea secuestrador, con drogas y con armas, porque no llevaban orden de cateo. ¿Cómo me vas a defender? ¿Cuál va a ser tu argumento? Adelante, me voy con, ¿quién sigue? Ahorita vuelvo contigo, María Magdalena, no bajes la manita porque seguimos en el otro, ¿va? Brian. No me la bajes. Sí, profe. Bueno, yo en este particular,
rechazaría la vinculación por insuficiencia probatoria, presentaría testigos de descargo, impugnaría el valor del testimonio por falta de certeza, exigiría sobresestimiento o sentencia absolutoria, y reforzaría el principio de presunción de inocencia y atacaría la legalidad, suficiencia y confiabilidad de las pruebas, y además me basaría en no recuerdo los artículos, el artículo 20 constitucional y el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, para que se cierren las investigaciones por falta de datos de prueba. Ok, con eso me quedo, pero ahorita resumo lo que dijo Brian, ¿eh? Me voy con Sergio, adelante. Bueno, profesor, también yo creo que, yo he sabido de casos en los que detienen a los delincuentes y los mantienen, me parece que en el MP, bastante tiempo sin comer. Entonces creo que eso también es un punto a favor. Porque como no les están proveyendo alimentos, los están violentando, entonces en el alegato los puedes defender desde ese enfoque. Tenía entendido eso, no sé usted también. Sí, claro, pero ahí es otro proceso. Tú los vas a demandar por violar tus derechos humanos. Pero yo soy secuestrador con drogas y armas. ¿Cómo me sacas en 3 días? Me voy con, ¿quién sigue? ¿Dónde está? Carla, ¿verdad? Carlita. Ahorita vuelvo con Brian porque voy a resumir lo que él nos dijo, ¿eh? Sí, respecto a la pregunta que hacía de que entraron sin una orden, se referiría al artículo 16, el que garantiza el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Sí. Ajá, no, sí, porque no tienen derecho a entrar. En pleno juicio y con palabras mundanas, ¿qué alegarías? ¿Me llevan a juicio? ¿Qué alegas tú ahí? Para que me saques en 3 días, ¿eh? Que fueron detenidos sin una orden. Ok. Ajá, sin haberlos notificado antes y sin haberlos puesto a disposición del Ministerio Público. Muy bien, ahorita vamos a resumir lo que nos dice Carlita y lo que nos dice Brian. ¿Quién sigue? María de las Mercedes, cambia adelante. Pues igual fue retenida ilegalmente. ¿Sí? Fue, pusieron las cámaras para que se fuera, internacional, o sea, nacional. Y todo esto fue corrupto. Te brincaste, bueno, muy bien. Es más que estábamos con mi caso, ¿eh? Y no había cámara, no había un montaje de Loret de Mola. Bueno. Con mi caso. Los testigos no reconocían a Kais. Bueno, ahorita vuelvo contigo, sí. María de las Mercedes, porque estás todavía con Cassés y ahorita les planteé el caso, porque les necesitaba darles un poco de luz para que vieran por qué. Me voy con Abraham. Sí, profe, yo siento que fue una detención ilegal, al no presentar un acta, como dicen los compañeros, y yo alegaría que no hay, es que no sé cómo decirle, sí hay pruebas, pero no son, no son eficientes, porque pues no tienen ni huellas suyas, y haría yo un peritaje a lo mejor. De que ellas tienen, el arma es mía, yo tal las huellas mías por todos lados, pero ¿por qué me dejan libre a los 3 días? Porque no cumplieron las normas de la ley y seguir los pasos conforme va la ley. ¿Qué alegarías como abogado? Esa es la pregunta. Ahí en pleno juicio, ¿qué dirías para que me suelten al juez? Todo lo que nos dijo Brian, nada más que, así como nos lo dijo Carla y Brian, nada más que, en resumen. Ok. Pues yo lo diría que fue una detención ilegal nada más, así. Ok, muy bien, vamos a ver, muy bien. Me voy con Juanjo, adelante Juanjo, a ver qué nos dices. Ahorita retomamos el punto de Cassés, los que me faltaron. Gracias, profesor. Yo ante el Te veo más preocupado, Juanjo. ¿Se me escuchan? Te veo delgado, Juanjo, ¿qué? ¿Estás malillo? Le mando mensaje por privado para decirle qué está pasando. Va. Gracias. Bueno, yo alegaría en el tribunal para la liberación de estas personas actuando por medio de las violaciones a los derechos humanos y al indebido proceso. Están violando el indebido proceso de
de la cadena de custodia. Por ese caso, la ley señala que, por esa violación, automáticamente el individuo queda en libertad. Claro. Esa sería mi opinión. Muy bien. María Magdalena, sobre este caso, lo de Brian, ahorita volvemos a Cassés. María Magdalena, sobre este caso, lo de Cassés ahorita lo seguimos, adelante. Ya en el juicio se hablaría sobre violación de derechos en el determinado momento que no se les avisó de una previa, ¿cómo se llama? Que se iba a hacer la revisión de la casa, un documento que no se les notificó. A lo mejor no notifican, pero si llevan orden de cateo y de allanamiento, pues no hay problema. Muy bien. Adelante, me voy con Andrea, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, recordemos que esa cadena de custodia, como le dicen, es un procedimiento que se debe de garantizar que sea íntegro, identificable y trazable. Y al no presentar la documentación de los responsables del manejo de esta documentación para poder hacer la detención, ahí ya se puede invalidar las pruebas. Aunque haya pruebas, se invalidan por el hecho de faltar. Recordemos que estas fallas no solamente es la falta de documentación, sino es que se contaminan también las pruebas por omisión del registro de trazado o la manipulación. En este caso, pues no hubo manipulación, o sí, porque no presentaron los documentos requeridos para la detención. Ok, muy bien. Me voy finalmente con María Elvia sobre este caso. Ya retomamos con el caso Cassés, con Brian y con María Magdalena. Ok, profe. Sería casi lo mismo con mis compañeros, sería abuso de autoridad o violación a domicilio, que sería en el artículo 16 que dice nadie puede ser molestado en su domicilio y pues las violaciones a los derechos fundamentales, profe. Ok. Muy bien. Yo soy el abogado defensor de este caso y digo, como no hubo orden de un juez de circuito, porque el asunto es federal, no hubo un orden de allanamiento, simplemente entraron. Mi alegato va a ser que me sembraron al secuestrado, me sembraron el arma y me sembraron la droga. Todo esto soportado en lo que nos dijo Brian. Pruébenme lo contrario. A mí me lo sembraron. ¿Qué fue lo que pasó con Cassés y Vallarta? Los secuestrados llegaron de fuera, las cámaras estaban adentro de la casa. Continuamos con Brian sobre el caso Cassés y María Magdalena. Adelante, Brian. Sí, profe, gracias. Bueno, continuando con la cadena de custodia, como usted lo dice, pues para empezar, la localización del indicio, ¿no? La observación y fijación, la recolección y el embalaje que acaba usted de decir, y el registro documental que se llevó cada vez con mayor fragancia, ¿no? Además, debemos recordar que, bueno, la resolución se otorgó por amparo liso y llano, se ordenó liberación inmediata de la quejosa, y ya que se consideraron que las violaciones procesales fueron graves e insubsanables. La votación que se hizo fue Olga Sánchez Cordero a favor, Arturo Saldívar a favor, Alfredo Gutiérrez Ortiz, si no me recuerdo es Mena, fue a favor también, José Ramón Cosio Díaz fue en contra y Jorge Mario Pardo fue también en contra. Este caso nos establece como precedente sobre el respeto absoluto debido a los procesos penales, que tenemos que reforzar la aplicación obligatoria de los tratados y no vulnerar ya sea a nuestro cliente o a cualquier persona, ¿no? Porque marca un papel, marcó un papel en el Poder Judicial para las violaciones estructurales y mediáticas en el sistema de justicia penal. Entonces, no podemos mantener una sentencia condenatoria que se construye sobre la base de una violación grave, flagrante y mediática del debido proceso. Ahí está. Eso sería todo, profe, de mi parte. Debieron de haber salido libres a las 72 horas, ni a los 7 años ni a los 20, porque violaron. La orden de allanamiento salió como 7 u 8 días después
Háganme el favor, pudieron haberle sembrado 1000 secuestrados ahí, kilos de droga si quieres, ¿no? Pero el poder absoluto era de García Luna. Yo creo que García Luna mandaba sobre el Borolas, ¿no? Sigo con... Era como el negro Durazo, En su tiempo, con López Portillo. Sí, es correcto. Seguimos con María Magdalena. Adelante. Perdón, profe, ¿me puede permitir un comentario? Claro que sí, Juan. Por ahí le mandé a su teléfono un mensajito. Gracias. Perfecto, gracias. Adelante, María Magdalena, tenías comentario sobre el caso Florence Cassés, ¿sí? Sí, ella es detenida en el 29 de diciembre de 2005 y ella violan sus derechos derechos ¿cómo se llama? Para la forma como la detuvieron tanto a ella como al señor Vallarta. A los dos los llevan a un rancho, hacen el montaje y los llevan después a lo que sería el reclusorio. Ahí ellos, a ella le dan en el 2018 una condena de 96 años, pero después buscando y viendo y revisando, le bajan la sentencia a 60, lo que hace que la juez Cordero empiece a revisar sus todo lo que es el expediente, y ella argumenta que fue una violación de derechos, fue una ¿cómo se llama? Detención ilegal, que no se habló al consulado para poder que a ella la ayudaran directamente de Francia. ¿Sí? Sí. Que el consulado francés estuviera a la atención del caso de ella. ¿Sí? Y luego, aparte de eso, hay un proceso de que ella la sentenciaron sin ver el caso en un lugar, en un tribunal, y entonces están haciendo toda la violación de derechos humanos en contra de ella. Por eso es que le dieron la inmediata salida de la cárcel. Pues ni con inmediata. El señor Vallarta, pues yo creo que no se acordaron de él porque no lo checaron. No, era una cuestión política. ¿Sí? Era una cuestión política, y mientras estuviera la corte, los viejos, los que puso Calderón, pues no iban a quedar mal, ¿verdad? Se tenían que mantener firmes. Ese es el punto. Muy bien. Comentario último, Julio. Gracias, María Magdalena. Sí, profe, digo, es importante el intérprete de los detenidos, porque digo, en ese entonces a lo mejor ella desconocía de las leyes, desconocía del procedimiento, tuvo miedo, a lo mejor sí fue partícipe, digo, es una disyuntiva que se queda a la deriva, no sabemos si de verdad fueron partícipes o no del secuestro. Digo, a ella la llevaron después, no sabía ni qué hacer en esa casa. La detuvieron un día antes, la no sabía ni y la aventaron. Entonces, el mismo director del AFI fue el que dijo, esto fue un montaje a petición de los medios de comunicación. Palomino, Cárdenas Palomino, porque querían saber por qué es imposible que ellos estén exponiéndose ante la entrada a un rancho, a un desconocido. No sé si hay un enfrentamiento con armas, ellos no están preparados para un enfrentamiento, para repeler una agresión de ese tamaño. Muy bien. Digo, es importante los intérpretes porque hay violaciones a los derechos en los pueblos indígenas. Digo, hoy por hoy hay un caso fuerte en donde hay un niño de 5 años el cual por no pagar 1,000 pesos se lo llevan, la madre va, levanta la denuncia, y por no tener un intérprete o por no tener la atención, el niño después de 5 días sí, pero sí, eso fue terrible. Pero bueno, no Julio, que no acabamos. Sí, profe, sí. En Florence Cassés para no. Bueno, va la pregunta para el caso Florence Cassés. Por favor, ¿cómo estructuras tu defensoría? Tú eres la defensa de ellos. Escogieron un caso perdido, y una vez les digo, pero bueno, no nos rendimos. ¿Cómo estructuras tú la defensa? Que ya dimos algunos puntos. La estructuran y me la estarán diciendo para la próxima clase, o nos agarramos un pedacito de la que sigue, porque viene otra teoría filosófica en la siguiente materia. Me voy con Vania y el equipo, por favor, nos contextualizan de favorcito en su caso.
La pregunta para ustedes ya quedó ahí. ¿Cómo hacen la defensa? Adelante, Vania. Sí, profe. Nosotros trabajamos sobre el caso de los hermanos Meneses. Ajá. Es un caso que se llevó en Beverly Hills. Nosotros lo adaptamos con las leyes de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, estos hermanos, cuenta la historia, ellos sufrieron violación y abusos por parte del padre. Desde niños, la mamá sabía todo este caso desde que inició y nunca fue para hablar, para decir nada, para hacer nada por ellos. Llegó el punto en el que ellos, pues se hartaron de esta situación y cometieron el delito de parricidio. Mataron a sus padres con escopetazos. Fueron sentenciados por el homicidio calificado. Sin embargo, se estuvo peleando. Dígame, profe. En grado de parentesco. Así es. Se estuvo peleando por el hecho de que ellos habían sufrido lo que es el maltrato y las violaciones por parte del padre. Ese sería un atenuante, ¿verdad? Así es. Trataron de, pues, evitar esto. Se les dio cadena perpetua, mas sin embargo, están trabajando en ello, replanteando nuevamente lo del daño que sufrieron desde niños, porque eso no lo contemplaron en un principio en el caso, y se está peleando para que salgan a los 50 años de cárcel. Ay, ¿no se les hace poco? Fueron detenidos en 1990, el homicidio fue realizado en 1989, bueno, de hecho el caso ya ellos habían pasado como por parte de este proceso que según eran, pues estaban en su dolor, ¿no? En la pena de la pérdida de sus padres. Sin embargo, los delató el hecho de que tenían compras excesivas, estaban pues derrochando la fortuna del papá. El papá fue un famoso manager del grupo Menudo. Y lo que los delató fue que el hermano menor habló con su psiquiatra y le expresó todo. No pudo con la culpa. El psiquiatra rompió lo que es ¿cómo se llama? La ética profesional. Secreto profesional. Así es. Y pues fue y los delató. Bueno, en realidad la que los delató fue la novia del psiquiatra, porque estuvo en todo momento en llamada con el psiquiatra, escuchando toda la versión del hermano menor, y fue así como se dieron cuenta que fueron los hijos. ¿Cómo nos desacreditan a los psiquiatras, no? El derecho, el secreto es inviolable, es como un sacerdote, no puede violar el secreto de confesión. Qué bárbaro, pero bueno, pues, ni modo, donde quiera se cuece nada. Ahí estamos contextualizando, me falta Neri y los demás, ¿verdad? A ver qué nos dicen. Así y me voy con Carlita, que tiene la mano levantada. Más, Luis, por favor. Se me levantó. Adelante, Luis. Los hermanos Menéndez, su defensa alegó que tenían trastornos del estrés postraumático. El papá de los hermanos Menéndez ya tenía como un antecedente de que había hecho actos de violación hacia un integrante del grupo Menudo. Y el mismo integrante del grupo Menudo lo señaló a él directamente de que lo había violado. También como dice Vania, lo que ellos querían, aparte de evitar estos maltratos, sería cobrar la herencia, que era de 14 millones para ellos dos nada más. Y los forenses fueron mostrando pruebas psicológicas en donde demostraban el trastorno que ellos estaban teniendo y el maltrato que sufrieron tanto físico como psicológico por parte del papá. Y si la mamá hubiera hecho alguna denuncia, si hubiera sido aquí en México, creo, si no me equivoco, también se le quita la custodia, ¿no, maestro? A la mamá. Sí, sí, claro, se les quita la custodia, pero pues qué drástico, qué caso tan terrible, ¿no? Un parricidio. Acá en León pasó algo similar, como también el asesino de Cumbres, ¿verdad? Son asesinatos de alto impacto. En León también hubo un parricidio doble de uno de los
del hijo. Y la que en aquel tiempo fue mi esposa fue designada como perito psicológico, perdón. Y la amenazaron para que modificara el peritaje, pero pues no lo modificó y resulta que pues van al bote. En el peritaje hubiera salido que estaban psicóticos y los llevan a un hospital en detención, pero de baja seguridad. Pero como el peritaje fue en contra, entonces se declararon cuerdo, y pues fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Nomás a 2, yo no sé por qué dicen así, pues con una tengo, ¿eh? Si no ocupo 2, con una tengo, pues. Bueno, ¿quién más nos dice de este caso? Porque la pregunta es la misma, ¿cómo van a estructurar ustedes la defensa? O sea, escogen casos bien tremendos, ¿eh? ¿Está bien? Ya nada más falta yo, maestro. Adelante, Neri. Sí, digamos, este caso es como muy impactante porque, digamos, está saliendo a la luz porque hace apenas el año pasado, pues, con la salida, digamos, del integrante de Menudo, pues se volvió a reabrir el caso porque, como dice usted, ya había atenuantes en este caso, digamos, con los hermanos, porque en un principio, cuando fueron juzgados la primera vez, como dijeron sus familiares recientemente, ellos fueron juzgados por un jurado, digamos, en los años 80, en un tiempo en el que los derechos de los niños o las violaciones a los niños pues, no era nada, pues. Pero ahorita con esos tiempos, pues ya cambiaron, pues, ya tienen más derechos, entonces por eso es de que estamos, como dicen, planteando este caso, y aparte igual, porque el juez cuando los enjuició, él fue muy tajante al decir que todas las pruebas, digamos, de violación, de todo eso, las desechó. O sea, literal los desechó y nada más los castigó. Entonces, digamos que nuestro trabajo es, digamos, ser la defensa de los hermanos con las atenuantes y llevar la defensa, pues, como dicen, para decir, plantearlo, pues. Muy bien. Cuando nosotros estructuramos nuestra defensa, tenemos que hacer hincapié en todas las atenuantes posibles. Para soportar las atenuantes, pongan mucha atención, para eso hacemos uso de los peritajes. Cada uno de ustedes, en su caso que escogieron, pues son 2 casos, van a estructurar la defensa. Y esta sería la tarea para la próxima semana. Ahorita nos vemos en la siguiente hora, que es filosofía, y vamos a ver otra corriente filosófica. ¿Sale? Otra corriente filosófica, vamos a hacer un recuento de las que ya llevamos y cómo estas se aplican a la carrera de abogado, cada una de estas corrientes filosóficas, y cómo las podemos nosotros usar ensayadamente para estructurar defensas que nos van llegando como casos. Es el basamento epistemológico de la abogacía. Nos vemos al ratito. Sí, profe. Gracias, maestro. Gracias, profe. Gracias, bye bye. Buenas tardes. Bye bye.